Muy buenos días, sean bienvenidos cada uno de ustedes y asimismo, amado Padre Celestial, en esta hora nos ponemos en tu presencia, Señor, y te pedimos con un corazón agradecido que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos hable, que nos ministre, Señor, así como has ministrado a través de tu alabanza. Que esa palabra que venga de nuestro pastor, que es el predicador, caiga en tierra fértil en nuestros corazones. Les damos la bienvenida a sí mismo también a los que nos ven a través de las redes y le damos la bienvenida también a nuestro pastor. Muy bien, sí. Poco a poquito, ahí vamos. ¿Pueden tomar su lugar? Bueno, ya mi esposa ya les dio la bienvenida a todos, así que, pues yo nomás digo bienvenidos ya, no digo nada más. Y vamos a comenzar nuestro servicio, como siempre. Les voy a pedir que ahí en sus lugares donde están, inclinen su rostro y me acompañen a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nuevamente en tu infinita misericordia nos has traído, Señor, aquí a tu casa, Señor. Hace rato cantábamos en coro, aleluya, aleluya. Y Señor, no tenemos otra cosa que hacer más que desde nuestros corazones decirte a sí mismo, aleluya, aleluya al Rey. Gloria al Señor nuestro Dios. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Que tu palabra el día de hoy sea palabra que nos mueva, Señor, que nuestros corazones estén listos para recibirla y nuestros pensamientos y todo lo que somos, Señor, esté dispuesto a cumplirla y hacer la obra en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues hace rato, como decía, estábamos cantando a coro, aleluya, aleluya. ¿Sí saben qué significa aleluya, verdad? ¿No saben? A ver, levante la mano el que no sepa. ¿Ok? Aleluya significa gloria a Dios. Y hace rato que estábamos cantando, me vino a mí a la mente la imagen que se describe en Apocalipsis, donde dice que están los santos, están los 24 ancianos y los ángeles cantando al Señor y cantando santo, santo, santo. Y también cantan aleluya, o sea, porque yo me imagino y creo que así será. Estoy convencido que así será, que cuando estemos en su presencia, eso vamos a estar haciendo todo el tiempo, porque vamos a estar tan llenos, tan embelesados delante de la belleza del Señor, que no vamos a poder hacer otra cosa, mi hermano. Yo dudo que tengamos más palabras para dar, porque todo nuestro ser va a gritar y cantar aleluya al Señor. ¿Por qué aleluya? ¿Por qué gloria al Señor? ¿Por qué gloria a Dios? Porque Él es santo, santo, santo. Es santísimo. Bueno, vamos a ir a nuestro tema. Hoy es 31 de agosto, es el último domingo del mes. Qué rápido se está yendo este año. Ya estamos a escasos 4 meses, 3 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses de terminar el año y se ha ido como si nada. Cada vez nos hacemos viejos más rápido, ¿verdad? Bueno, pues el tema de hoy se llama o se titula Triunfar sobre el miedo. Yo sé que en algunas ocasiones ya hemos hablado acerca de lo que es el miedo, pero el Señor me ha estado llevando a hablar acerca de algunas situaciones en específico
Y pues bueno, hay que obedecer a la voz del Espíritu Santo. El Señor me mostraba que el miedo es una emoción que vive dentro de nosotros, muchas veces de manera activa, otras veces de manera latente. Latente quiere decir que ahí está, pero no se nota. Activa porque en nuestras vidas efectivamente hay miedos, pero lo que sí es definitivo es que el miedo está en todos nosotros. Es algo que ya está dentro de nuestra naturaleza. Y este miedo está en nosotros casi desde la creación. Y les voy a decir por qué casi. Porque cuando Dios creó al hombre, obviamente el hombre no tenía miedo. Pero cuando el hombre transgredió el mandamiento de Dios, el miedo entró en él. Porque el miedo lo sembró el enemigo. Y tiene muchos objetivos ese miedo sembrado en nosotros. Porque ese miedo es el que muchas veces nos lleva a estar separados de la presencia de Dios. Y esto está clarísimo en Génesis 3:10. Me dicen cuando lo tengan, por favor. Amén. Oh, rapidísimo, qué bueno. Génesis 3:10. Adán acababa de transgredir y Dios lo buscó, o Dios le preguntaba dónde estaba. Y en Génesis 3:10 le pregunta al hombre, le dice, ¿dónde estás tú? Le pregunta a Dios. Y dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Fíjense bien lo que está diciendo aquí Adán. Él escuchó la voz de Dios y tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque sabía que acababa de hacer algo indebido. Y eso pasa con todos nosotros. Muchas veces tenemos miedo a escuchar la voz de Dios. Nos da miedo. Ya no digamos de una manera audible, porque de una manera audible, si estás mal o si tienes miedo, te metes debajo de la cama, ¿verdad? Porque debe ser tremendo eso. Pero cuando escuchas la voz interior, la voz de Dios hablándote y buscándote, generalmente sentimos miedo. ¿Por qué? Porque como dijo Adán, es que me di cuenta que estaba desnudo. Es decir, cuando Dios nos habla, nuestro espíritu se da cuenta perfectamente de que Dios ya sabe todo lo que estuviste haciendo. Y por cuanto ya lo sabe, te sientes desnudo, te sientes descubierto. Y por eso el miedo entre nosotros, porque pensamos, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Porque sabemos que Él puede hacer cualquier cosa y Él tiene el poder para hacer lo que quiera. Entonces, imagínate, nos sentimos desnudos, nos sentimos descubiertos y el miedo nos hace únicamente esperar la reacción de Dios. No sé si cuando tú eras niño y hacías alguna vagancia y tus papás se daban cuenta, ¿entraba miedo en ti? Claro, ¿verdad? Porque ya sabías lo que venía. En nuestros tiempos era un chicotazo, un varazo, o cuando menos una buena nalgada o un jalón de orejas. Pero ya sabíamos lo que venía. Eso nos causaba miedo. Y muchas veces, yo estoy seguro que tú lo hiciste también, nos escondimos de nuestros padres. Nos metíamos en el closet, debajo de la cama, detrás de las cortinas, pensando que no nos iban a encontrar, ¿verdad? Como si la casa fuera un territorio inmenso donde nos pudiéramos perder. Y más si vivías en un departamento. Así como que te escondes y aquí no me va a encontrar. Bueno, eso pensábamos. Y esto viene, como acabamos de leer, desde Adán. Es parte de la herencia de la transgresión. Es parte de la herencia del hombre caído. Y sabemos que hay muchos tipos de miedo.
Voy a mencionar algunos, yo sé que hay muchísimos y que quizás alguno en que tú pienses se va a quedar fuera de este tema, pero tú y yo sabemos que hay muchos tipos de miedo o miedo a muchas cosas, ¿sí? Cuando nosotros nos escondemos por ese miedo, lo que buscamos es no afrontar nuestra realidad. Porque para Adán quizás hubiera sido mejor reconocer delante de Dios, ¿sabes qué, Señor? Vengo ante ti porque me equivoqué, porque hice lo que tú me dijiste que no hiciera. Pero en vez de eso, Adán trató de justificarse. Y nosotros muchas veces tratamos de justificarnos también. Hay un miedo que es un miedo muy común, que es el miedo a la incapacidad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al miedo que sentimos naturalmente cuando pensamos que no vamos a dar el ancho, que no tenemos las cualidades suficientes, que no sabemos hacer las cosas tan bien como creemos que se nos exige hacerlas. Y ese miedo muchas veces se manifiesta en nosotros. En el caso, por ejemplo, vamos a ir mencionando algunos personajes bíblicos que tú ya los conoces, ya conoces sus historias también. De Moisés, por ejemplo, Moisés se sentía incapaz de hablar y de liderar una nación. Cuando el Señor le dijo, tú los vas a sacar, inmediatamente, imagínense, Moisés sintió el miedo tremendo de decir, ¿y si fallo? ¿Y si no puedo? Si no doy el ancho, casi le dice, Señor, mejor busca otro porque yo no puedo. Pues prácticamente se lo dijo, ¿verdad? Soy lento para hablar. O sea, yo no, Señor, por favor, me crié en palacio con el faraón, pero no tengo yo esa capacidad. Y luego cuando le dice, ve a hablar con faraón, menos. Imagínate, oiga, señor rey, quiero hablar con usted, ¿verdad? Él se sentía fuera de esa capacidad. En Éxodo 3:11, vamos a ir a Éxodo 3:11. Éxodo 3:11. Cuando Dios le dice lo que va a hacer, a sacar su pueblo, Moisés responde a Dios, dice aquí. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Fíjense bien qué tremendo. En el momento en que Dios le da la comisión a Moisés y el miedo entra en su persona, en ese mismo momento Dios le da la respuesta. Y le da la razón por la cual no debe sentir miedo. Le dice, yo estaré contigo. Y además le da una serie de señales. Dice, esto te será por señal para que sepas que yo te he enviado. Para que todo el mundo sepa que yo te mandé. Es decir, le dio la comisión y le dio lo que él iba a necesitar para poder llevar a cabo eso. Allí mismo en Éxodo, en el capítulo 33, en el versículo 14, Dios le responde nuevamente a Moisés, 33:14, y él dijo, es decir, Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, ¿cuál fue la manera que Dios le dio a Moisés para vencer ese miedo? Le dio la promesa. Y Moisés tuvo que creer en esa promesa. Porque Moisés ya le había dicho también, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Tengo muchísimo miedo, Señor. ¿Cuántas veces en tu vida Dios te ha hablado y le has dicho, Señor, no puedo hacer eso porque tengo miedo de hacerlo? Tengo miedo.
no sé si voy a poder. Es más, yo sé que no voy a poder. Entonces, si tú no vas conmigo, mejor déjame así como estoy. No me muevas, déjame como estoy. Pero como Dios no se queda nada más así, ni te va a hacer caso de dejarte como estás, Dios te dice, ve, yo voy a ir contigo. Mi presencia va a estar contigo en todo el tiempo. Y yo te voy a ir dando señales para que la gente vea que tu Dios te está respaldando. Muchas veces nosotros nos resistimos incluso a creer cuando Dios nos habla de esa manera. Porque sabemos que definitivamente no damos el ancho. Cuando Dios te comisiona para algún ministerio, para algo en específico, y no lo quieres hacer por miedo. Si nosotros nos basáramos en nuestras capacidades, definitivamente no podemos hacer nada. Habrá quienes digan que ellos pueden solos, pero bueno, tarde o temprano, todo aquello que hagan cae. Pero cuando tú reconoces esa incapacidad delante de Dios, Él te da las herramientas para que aquello que te está comisionando llegue a un fin perfecto conforme a su propósito. Y no va a depender de ti, ni de mí, va a depender de Él, que siempre estará con nosotros y que su presencia nos va a seguir en todo momento. Otro tipo de miedo es el miedo a los retos. Quizás puedo sentir que tengo la habilidad para hacerlo, pero es un reto que está frente a mí. Miren, yo estaba pensando en, por ejemplo, los boxeadores. Un boxeador sabe que tiene las cualidades, sabe que ha entrenado, sabe que lo dirigen bien, sabe que puede y que tiene la posibilidad de triunfar. Pero el hecho de enfrentarse al reto, enfrentarse a un campeón mundial, por ejemplo, pues eso causa miedo. Y aunque ellos entrenan y se mentalizan para llevar a cabo esa acción, de cualquier manera yo estoy seguro que cuando se están subiendo al ring, tienen miedo. Tanto el campeón como el que no es campeón. Por mucho que se siente el campeón superior, sabe que existe la posibilidad de que la otra persona lo derrote. Entonces hay un reto a vencer. Hay un reto a no poder salir adelante de esa prueba. Hay un reto que Dios nos está poniendo frente a nosotros para que lo cumplamos y que nos dice, por ejemplo, en el caso de Josué cuando tuvo que sustituir a Moisés, porque sí lo sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida, pero a Josué le tocó meter al pueblo a la tierra prometida. Entonces imagínense, después de andar tantos años con Moisés, de verlo actuar, de ver cómo pensaba, cómo reaccionaba, todo lo que hacía, y que le digan a uno, tú sigues, que nomás te tiemblan las piernas porque dices, ¿qué voy a hacer, Señor? Si yo veía, seguramente Josué decía, yo veía a Moisés como un gigante, y ahora me dices que yo voy a estar allí. ¿Qué voy a hacer? Es el miedo a un reto. Pero si Dios te está diciendo, tú eres el que sigue, es porque Él te va a preparar para que tú seas el que sigue. Y no se trata de igualar la estatura de la otra persona, se trata de que seas tú mismo siendo en lugar de esa persona. Porque en todas partes, en la vida pública, en los políticos, en lo que hacemos en la iglesia, siempre en un momento dado tendremos que sustituir a alguien. No sé si a ti alguna vez te pasó en algún trabajo que tu jefe no iba a trabajar por lo que sea, porque no estuviera o cualquier cosa, y te decía, ahí te encargo,
Mañana tú diriges la junta. Y tú dices, ¿y qué voy a hacer? Es más, si yo te dijera, el miércoles predicas, casi te puedo asegurar que no vienes el miércoles. Te vas a enfermar de todo. Hasta el COVID te va a volver a dar. ¿Por qué? Porque el miedo no te permite pensar que tú puedes estar ahí adelante también. Es un reto. Y el reto viene porque la comparación es inevitable. Cuando tú te pones al frente, todo mundo te va a comparar y va a decir, no, verá mejor el otro. O al revés. ¿Qué tal que sales mejor que el pastor? ¿Verdad? Pero el miedo a la comparación, a ese reto, nos hace detenernos. Y en el caso de Josué, el Señor fue claro con él. No le dijo, sé como Moisés. ¿Verdad que no? Si vamos a Josué 1, Josué capítulo 1, versículos 6, del 5 al 7. Josué del 5 al 7. Fíjense bien, ¿ya lo tienen? Uno dice, ¿qué va a decir la gente comparar con el que estoy intentando o sustituyendo o haciendo su trabajo? Dice aquí que Dios le dijo a Josué, nadie va a hacer frente en todos los días de tu vida. Estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y esto me encanta porque esto es la frase que más se nos a todos, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, porque tú este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres, le daría a ellos. Solamente esfuérzate para cuidar de toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No le está diciendo, sé como Moisés. ¿Sí? Le está diciendo, esfuérzate tú y sé valiente. ¿Por qué le dijo, sé valiente? ¿Tendría miedo Josué? Quizás él estaba aparentando mucha resistencia y mucho valor, pero Dios conoce los corazones. Y Dios te dice, mijito, suelte ya ese miedo. Se va a enfermar. Le va a hacer daño. Le van a tronar sus tripitas. Porque luego sentimos en el estómago, ¿verdad? Sentimos así como que todo nos da vueltas y ¿qué hago? Y muchos corren directo al sanitario porque sienten que el estómago les hace una revolución. Que les digan, ven, pasa, ven, dirige la oración. Con eso es suficiente en las piernitas de miedo. Pero el Señor le dice, y sé valiente. ¿Qué significa ser valiente? Ser valiente no significa que no tengas miedo. Ser valiente significa que frente al reto te levantas y te esfuerzas por ser tu mejor versión, no por ser la imitación de o parecido a. Tú mismo, tu propia y mejor versión. ¿Por qué? Porque le dice el Señor, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Es decir, él tuvo que confiar en la promesa que le estaba haciendo el Señor nuevamente. Ahora a Josué. Tuvo que confiar y decir, Señor, pues si tú dices que vas a estar conmigo y si dices que me vas a acompañar igual que a Moisés y a Moisés no lo dejaste nunca, pues yo lo voy a creer. No sé cómo le voy a hacer, pero sé que tú me vas a indicar cómo debo hacerlo. Entonces, ¿en dónde estuvo la victoria de Josué sobre el miedo? En confiar en las palabras que el Señor le estaba dando.
Muchas veces el miedo también es a lo que nos vamos a enfrentar, al enemigo. Ya no solamente estar en lugar de, sino a quién me voy a enfrentar. ¿A quién? Muchas veces sentimos que no podemos vencer a ese enemigo porque es muy grande. Es muy tremendo a lo que nos estamos enfrentando, y entonces el miedo nos hace escondernos del propio enemigo. Hay muchos que llegan y dicen: yo no busco quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Aparentemente muy valientes, pero cuando el enemigo en verdad es poderoso, o es grande, o es una multitud, o son muchos, el miedo viene a nosotros. Cuando Gedeón estaba escondido, ¿de quién estaba escondido? De los amalecitas. Porque dice la palabra que ellos venían y destruían todas sus cosechas y se llevaban y se robaban todo. Y entonces Gedeón recogió unas espigas y se fue con su puñito de espigas, se metió a una cueva a esconderse para que eso no se lo robaran. No tenía el valor para enfrentar al enemigo. No lo tenía, porque consideraba que el enemigo era muy poderoso y además eran un montón. Eran muchísimos. Imposible para él enfrentarse a los enemigos. Pero en ese miedo en que él estaba escondido, Dios envió a un ángel a buscarlo. ¿Y qué le dijo? Gedeón, varón esforzado y valiente. Imagínate que Dios, así como estás pensando ahora, llegue y te diga: Juanito, varón esforzado y valiente, qué bueno que te encontré. Y tú: espérate, Señor, si estoy aquí temblando de miedo, me estoy escondiendo, no haga ruido, no nos vayan a escuchar los amalecitas. No haga ruido, Señor, habla más bajito. Porque si nos ven, se van a dejar venir contra mí. Y son, mira, no sé si ya los viste, pero son así, mira, un puñote. Y así estamos nosotros muchas veces pensando que el enemigo es invencible. Por lo que sea, por su poder, por su tamaño, por su número, por lo que tú quieras, pero es invencible. A veces pensamos que aquello a lo que nos vamos a enfrentar o nos tenemos que enfrentar, no la vamos a hacer. No la vamos a hacer. Hazle como quieras, no la vamos a hacer. Pero el ángel le dijo también: tú los vas a sacar, tú los vas a libertar con esta mi fuerza. Les estoy dando así, ustedes tienen que leer, ya saben, anoten los versículos y luego tienen que leer el capítulo. ¿Qué le estaba diciendo Dios a través del ángel? Que ciertamente él solo no iba a poder nunca. Digo, es ridículo pensar que una sola persona va a poder vencer a 135,000 soldados. Digo, ni en la mejor película de Hollywood lo puedes encontrar. No se puede, es imposible. Háganle como le hagan. No se puede. Porque entre todos, una piedra que tire cada uno y lo matan. Imagínense 135,000 piedras, pues ¿quién las resiste? Nadie las resiste. Entonces es técnica y realmente y humanamente imposible. Pero el Señor le estaba diciendo: tú vas a ir a enfrentarlos y lo vas a conseguir con esta mi fuerza. No la tuya. La tuya, ya sé, mijito, que no alcanza. Pero vas a ir con mi fuerza. ¿Y qué tuvo que hacer nuevamente Gedeón? Confiar. Reunir un maravilloso ejército de 300 hombres para pelear con 135,000. Sigue siendo imposible, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: tú tranquilo, yo te voy a decir cómo le vas a hacer. Y entonces dice la palabra que esperaron hasta la noche, fueron al campamento de los amalecitas. Y
Allí en el campamento el Señor les dijo, van a quebrar sus cántaros, porque les dijo que llevaran unos cántaros, los van a quebrar, van a prender sus antorchas y van a sonar trompetas. Cuando hicieron esto, dice que los amalecitas comenzaron a confundirse entre ellos mismos y ellos solitos se mataron. Solitos. Gedeón no tuvo que levantar una lanza, una espada, no tuvo que tirar una flecha, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había dicho, lo vas a hacer con esta, mi fuerza. Esta va a ser tu arma, mi fuerza. Y entonces, de manera milagrosa, porque así obra el Señor, Gedeón pudo vencer a los amalecitas. ¿Qué tuvo que hacer Gedeón para salir de ese miedo? Nuevamente, creer en lo que Dios le estaba diciendo, confiar en lo que Dios estaba hablando, hacer lo que Dios le dijera, por ridículo que pareciera. ¿Recuerdan cuando cayeron las murallas de Jericó? ¿Sí? Que dijo, 6 días van a estar dando vueltas en silencio, en silencio. Pero si ahorita les digo yo, hermanos, 6 días vamos a dar vueltas a toda la cuadra en silencio, sin hablar una sola palabra, ¿cuántos lo harían conmigo? ¿No? Dicen, el pastor está loco. Imagínate nada más que nos traiga vuelta y vuelta por la cuadra, nos van a ver y van a decir, esos ya están de a tiro para el manicomio. Pero lo hicieron, y por cuanto lo hicieron, ¿qué les dijo? Y el 7º día, ese día van a dar las vueltas, y en la última vuelta todos van a gritar y a sonar trompetas, y los muros solitos cayeron. Pero necesitaba hacer exactamente lo que Dios te estaba diciendo. Hoy si Dios te dice, mijo, levántese temprano el domingo para que venga. Ay, Señor, por favor. Señor, es domingo. Mijo, póngase a leer todos los días en la mañana su Biblia. Ay, Señor, mira, cuando me despierto traigo las lagañas todavía y no puedo, Señor, no me puedo concentrar. Pero para poder salir y vencer a ese enemigo que parece invencible y que ciertamente es invencible, es necesario creer y hacer lo que Dios te está diciendo. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que lo que nos piden o lo que se nos presenta es ilógico, pero mi hermano, Dios así es, Dios no actúa con la lógica. Porque tú y yo podemos pensar que algo no es posible, pero para Dios, te repito, todo es posible. Basta con que Él lo quiera y sucede. Así, ilógico como sea. No importa qué tan imposible te parezca. Entonces, Gedeón entendió que él iba a vencer no con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Y eso le permitió tener la victoria sobre los amalecitas. Hay otro personaje también, que también ya hemos hablado muchísimo de él, acerca de David. Yo veo la historia de David una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y me pongo a pensar cómo un solo hombre, un gigante, porque así lo describen a Goliat, como gigante, tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel. ¿Cómo era posible? Es cierto que venía el ejército de los filisteos, pero ni siquiera necesitaron el ejército. Nada más con que él se parara al frente y les dijera, y les sacara la lengua y les hiciera ¡bu! Ya todos estaban temblando, porque veían a aquel hombre tan grande que decían, este nos va a hacer pedazos. Y tenía atemorizado a toda una población, a todo el ejército, al rey Saúl, a todo mundo estaba atemorizado, porque veían
algo demasiado grande, algo contra lo que no se podía luchar. Y todos en la presencia del gigante se volvían locos. Se volvían locos y no sabían qué hacer. Y estaban temblando de miedo. Y entonces el gigante los retaba. Y entonces el gigante les decía: mándenme a ver quién es el mejor de ustedes. Véngase. Y si yo lo derroto, ustedes me van a servir a mí. Y si ustedes me derrotan, nosotros nos vamos a entregar a ustedes. Pero todo mundo tenía miedo. Dice en el primer libro de Samuel 17:11, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué les había dicho? ¿Qué les había dicho Goliat? Los había amenazado ciertamente. Dice, en el versículo 8 dice: y se paró, es decir, Goliat, y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? O sea, ¿para qué se forman? Todos formaditos así con sus caballos y sus lanzas y todo, ¿verdad? Dice: ¿para qué se forman? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. ¿Y qué creen? No salió ni uno. ¿Recuerdan esas escenas chuscas donde está un batallón y dicen: el que vaya a ir al frente, que dé un paso adelante, y todos dan un paso hacia atrás y dejan al frente a uno solo que ni cuenta se dio dónde estaba? Bueno, yo me imagino que eso hicieron ellos, se repegaron, y quizás David quedó ahí al frente y dijo: ¿qué hubo? O sea, soy yo entonces. Pero David tuvo una gran ventaja. Yo creo que David sí sintió miedo, porque digo, también, si todos tenían miedo y luego estás viendo a aquel hombre tan grande, seguramente dijo: ¿y ahora qué hago, verdad? Pero sabemos que David confiaba en quien estaba con él. Quizás sintió miedo, sí, pero también sabía quién lo estaba respaldando. Porque por eso le dijo: tú vienes a mí con tu lanza y con tu jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces te has enfrentado tú a un problema y le has dicho eso al problema? A ver, levanta la mano. 1, 2, 10, 20. ¿Sí? Que tienes el problemón enfrente y le dices: ok, ya me dijeron todo lo que me va a pasar. Ya me dijeron todo lo que voy a tener que pagar. Ya me dijeron que no la voy a hacer. Pero ¿sabes qué, problemón? Yo no vengo solo. Yo vengo acompañado de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel y el Dios mío. ¿Y cuántas veces has enfrentado un problema así? Yo creo que muy pocas, porque no es muy común. La verdad, seamos sinceros. Vemos el problema y decimos: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Choqué y no traía seguro. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué voy a pagar? Es lo primero que se te viene a la mente. ¿Con qué voy a pagar? ¿Cómo le voy a hacer? O te metiste al supermercado, jalaste un frasquito y se vino el anaquel. ¿A poco no te da miedo de decir, el ruidajo, todo el mundo te vio y tú con el frasquito en la mano y todo en el piso? Y dices: ¿y ahora qué hago? Y nos hacemos como Adán, ¿verdad? No sé, yo no fui, yo nada más agarré el frasquito. ¿Por qué? Porque sabemos que, o pensamos que las consecuencias que vienen son muy grandes.
y no tenemos manera de solventarlas. Pero entonces, cuando el problema está de ese tamaño, ¿cuántas veces puedes decir esto? Yo no vengo solo. Viene conmigo Jehová de los ejércitos. Y yo solo no te voy a hacer nada, pero Él sí te va a derrotar. ¿Y qué le bastó a David para derrotar a Goliat? Una piedrita. Una piedrita en lo físico, pero un corazón confiado en el Señor, en lo espiritual. Un corazón que sabía que no importaba lo que sucediera, Dios está conmigo. ¿Cómo vas a pagar? No sé, pero Dios está conmigo. ¿Cómo le vas a salir? No tengo ni idea, pero Dios está conmigo. Entonces, él obtuvo la victoria porque puso toda su fe en acción. A veces nos cuesta mucho trabajo poner la fe en acción, porque pensamos que es muy fuerte nuestra fe, pero en el momento de la prueba nos damos cuenta que a veces no nos alcanza, a veces no es suficiente, sentimos que no la vamos a hacer. Y esto sucede a todo mundo, les repito, la semana pasada hablamos de Elías también, de cómo Elías tuvo miedo de las palabras de una mujer. Es cierto que era la reina, pero era una mujer y era una persona finalmente, ¿no? Y no lo digo que era una mujer en modo despectivo, sino porque, pues, la mujer le dijo, te voy a cortar la cabeza, y con eso bastó para que saliera huyendo, ¿verdad? Y dijimos cómo Dios lo protegió, cómo Dios lo ayudó, lo resguardó, le dio apoyo, le dio reposo, lo alimentó, lo puso bien. Yo imagino así como que le sobaba la espaldita, a ver, mi Elías, tranquilito, usted va a poner, ya se siente bien, sí señor, pues órale, levántese y vámonos, ¿verdad? Porque tiene muchas cosas que hacer, ¿sí? Así nos hace. ¿Por qué? Porque nos revela o nos muestra, nuevamente nos hace evidente el propósito por el cual estamos aquí. A nosotros se nos olvida que Dios nos escogió para hacer algo. Y cuando estamos metidos en un problema o bajo una amenaza, decimos, no, pues ya no la voy a hacer. Fíjense bien, hace unos días, bueno, más bien unos meses, un par de meses, respecto a un trámite que estamos haciendo, que estamos queriendo hacer, la persona que nos está ayudando me comentó, pues, si no se puede allí donde estás, es decir, en este lugar, pues te buscas otro y a lo mejor allá sí se puede. Le dije, espérame. Yo no me voy a mover de aquí porque tú me dices que no se puede hacer en este lugar. Yo me muevo de aquí si Dios me dice que me mueva, porque aquí Él nos trajo. Y si eso que estamos queriendo hacer no se puede hacer en este lugar, pues ni modo, que no se haga. Si no se hace es porque no es la voluntad de Dios. Pero si es su voluntad, aquí y donde estemos, se va a poder hacer. Y fíjense nada más, bueno, ya saben, ya están viendo que tenemos un altar que se construyó hace un par de semanas. No solamente Dios no nos puso en la mente o en el corazón movernos de aquí, sino que nos mandó a hacer el altar como diciendo, ese lugar es el que yo escogí y ahí te vas a quedar hasta que yo diga que te vas a quedar. Cuando terminamos de construir esto, terminamos, ¿verdad? Andamos arando, dijo la mosca. Cuando la persona que vino a ayudarnos, bueno, sí le ayudé a poner unos tornillitos. Terminó y su expresión, les voy a decir cuál fue y me encantó. Este altar va a estar aquí hasta que Jesús venga. Y yo a eso de mismo dije, amén. Así va a ser, porque este altar Él lo mandó a hacer en su lugar. Y aquí va a estar hasta que Él venga. Nosotros quizás nos vamos antes, pero
aquí va a estar hasta que Él venga. Nosotros lo creemos. Entonces, ¿qué pasa con esto cuando muchas veces nosotros no tenemos claro el propósito, o ese propósito se nos olvida un poco porque el problema nos agobia, ¿sí? Nosotros tuvimos que estar conscientes de que el propósito de Dios fue que estemos aquí. Con 2, con 10, con 20, con 100 congregantes, no lo sé. Pero aquí nos plantó el Señor y aquí tenemos que estar. Entonces el Señor te calma y te dice, mira, tú tranquilo, yo lo voy a arreglar. Tú solamente haz lo que yo te estoy diciendo que hagas. Y nos hizo como a Elías, o me hizo como a Elías. Ya estás tranquilito, ya comiste bien. Sí, comí bien, Señor. Ya descansaste, sí, ok, entonces ahora levántate y muévete. Ve a donde te dije que tenías que ir. Hay otro miedo que tenemos muchas veces a las situaciones que se nos vienen encima. ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban en el barco con Jesús, o en la barca con Jesús, y Jesús estaba dormido y empezó la tormenta y ellos tuvieron miedo? Y empezaron, porque dice que el agua entraba a la barca y me imagino que la tormenta estaba tremenda, pero dice también la palabra que el Señor estaba dormido en la orilla de la lancha con una almohada, un madero como almohada, no sé, no recuerdo cómo se llama esa pieza, pero bueno, como almohada, y que entonces todos empezaron a gritar, Señor, Señor, ¿no ves que nos hundimos? Nos vamos a morir. Y Jesús, yo creo que volteó y les dijo, ¿qué? A ver, ¿tú crees que yo no sé lo que está pasando? Vienes conmigo, estás conmigo, no te va a pasar nada. Señor, por favor, ayúdanos. ¿Qué hizo Jesús? Inmediatamente ordenó a la tormenta que cesara y a las aguas que se calmaran. Lo hizo delante de ellos. Por esto se asustan. Oh, mis hermanitos, todavía no han entendido. Esto les dio miedo. Luego entonces, yo que vengo aquí, ¿qué? ¿Y qué les dijo? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Yo creo que el Señor muchas veces nos llama así, hombre o mujer de poca fe. No estoy yo aquí contigo. No te he acompañado a todos lados, no te he librado de muchas cosas, no te he mostrado que yo te estoy respaldando. ¿Cómo es posible que por esta tormentita tengas miedo y ya no sepas qué hacer? Se turba tu corazón, se turba tu mente, ya no sabes qué hacer. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? De que saliendo de una manifestación poderosa del Señor, o habiendo recibido hace días algo así tremendo que decías tú, es que esto no era posible y el Señor lo hizo, y se te presenta un problema y otra vez para abajo. Señor, Señor, me estoy ahogando. Señor, Señor, despiértate, Señor. Y el Señor debe voltear y decirnos, ay, Oscarito, no entiendes nada. ¿No has entendido nada? ¿Tú crees que porque en este tiempo no has tenido quizás trabajo, no has tenido lo que tú necesitas, yo te voy a dejar que te ahogues? No lo voy a permitir. Yo estoy contigo. Yo te dije que iba a estar contigo todo el tiempo. Cuando Jesús calmó la tormenta, ¿qué hizo? Fue como una inyección de fe. O sea, dense cuenta quién soy yo. Dense cuenta que nada va a suceder si yo no quiero que suceda, si yo no permito que suceda. Y si se les viene algo encima, yo lo paro, yo lo detengo. Jesús se puede decir que les inyectó fe, que Él hizo que ellos se dieran cuenta que aquello no podía destruirlos. Y así lo hace con nosotros, mi hermano. ¿Cuántas veces Dios te pone la solución y te dice, ahí está, tranquilo, yo estoy en control? No te
no te atemorices, no te me achicopales, como dicen, ¿verdad? Y hace unos días estaba leyendo, y de aquí salió esta prédica, estaba leyendo el pasaje de Hechos 9:15. Hechos 9:15. Habla acerca de la conversión de Pablo. Y en Hechos 9:15 menciona a un personaje. Bueno, vamos a ver desde el 10. Hechos 9:10. Menciona un personaje que creo que es la única vez que aparece en escena. Y se trata de Ananías. Y entonces, dice aquí, en el versículo 10, capítulo 9, versículo 10 de Hechos, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pablo había sido ya llevado a Damasco, había sido cegado por el Señor y estaba en una casa, en la casa de Judas, dice aquí. Y cuando el Señor habla con Ananías o se le presenta en visión, ¿qué le dijo? Heme aquí, Señor. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te levantas en la mañana? Heme aquí, Señor, soy yo, aquí estoy. Dime qué necesitas que haga, porque Dios te está hablando. Pero en cuanto le dijo: levántate y ve a la calle derecha y busca a Saulo de Tarso, o sea, no había opción de equivocarse de que, será otro Saulo, no, Saulo de Tarso, y búscalo. Y entonces dice que Ananías, en el versículo 13, le respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué le estaba diciendo Ananías al Señor? Señor, ¿de verdad quieres que vaya yo ahí? Se me hace que una de dos, o te equivocaste de Ananías o te equivocaste de Saulo. Porque ¿cómo me mandas a mí que yo vaya? Ese tipo me va a matar. Ese tipo nos anda persiguiendo y tú me dices que yo vaya y le toque a la puerta y le diga: oye, yo soy Ananías, fíjate que vengo a orar por ti, ¿verdad? Señor, es una trampa, o sea, de verdad, Señor, ¿no me estás vacilando? ¿Seguro que eso quieres que haga? Porque, Señor, sí sabes quién es, ¿verdad? ¿O quieres que te platique la historia de él? Porque quizás no, a lo mejor te confundiste. Pero el Señor le contesta: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Tú crees que Ananías tuvo miedo? Miedo y lo que le sigue. Si a ti y a mí nos tiemblan las piernas con lo que acabamos de escuchar, imagínate que el Señor se presentara y te dijera: a ver, Oscar, voy a inventar porque no es un caso mío, pero lo voy a inventar. Oscar, ve a buscar al Chiras a la casa que está a 2 cuadras y ve y ora por él. Pero resulta que el Chiras me asaltó 15 días antes, me puso una golpiza y me dijo que si me volvía a ver me iba a matar. ¿Cómo crees que se ponga Oscar?
Señor, perdón, Señor, no entendí bien, como que no escuché, ¿verdad? Te estoy diciendo que vayas a la casa de Chiras y ores por él. Señor, si me puso una golpiza el otro día y me asaltó, y tú me mandas, me va a matar. Ve y ora por el Chiras. Sí sentirías miedo, ¿verdad? Pues seguramente Ananías sintió todo el miedo que pudo haber sentido, y que Dios directamente le estuviera diciendo, ve y busca a Saulo. Él pensó, me van a matar. Me van a matar, porque ¿qué tal que es una emboscada? ¿Qué tal que está Saulo ahí y en cuanto entro salen los soldados, me apresan y me matan? Yo creo que cuando no iba muy presuroso, como que no tenía mucha prisa en llegar al lugar, quizás iba contando los pasos, o así como lo hacíamos de niños, caminando gallo, gallina, ¿verdad? Gallo, gallina, un pasito así, pequeñito, porque si tardo 2 días en llegar, no importa, o sea, no pasa nada, no hay prisa. Obedeciendo quizás contra toda su voluntad y contra todo lo que él pensaba, pero lo que Dios le estaba diciendo, y le dijo, tienes que ir, porque además, fíjense bien cómo le dijo el Señor, instrumento escogido me es este. Es decir, yo lo voy a usar, yo lo escogí para usarlo. Tú tienes que ir a orar por él, impón manos para que le regrese la vista. Y entonces, en el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Es decir, fíjate qué misión tan tremenda, y yo creo que como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros, Ananías tuvo que vencer ese miedo, porque Dios le estaba diciendo, tú no preguntes nada, yo tengo un plan con él. Es decir, Ananías tuvo que confiar en lo que Dios estaba haciendo, porque en su naturaleza él entendía que si Saulo lo encontraba lo iba a matar. Pero no solamente no lo mató, oró por él, se le cayeron las escamas, le devolvió la vista, fue lleno del Espíritu Santo, o sea, él fue usado por Dios para que Saulo fuera lleno del Espíritu Santo, y dice que enseguida se levantó y fue bautizado. Es decir, Ananías fue usado de una manera tremenda para ayudar o digamos darle el punto final a la conversión de Saulo. Dios ya había hecho un trabajo con él, Jesús ya había trabajado con él, pero necesitaba que la vista le fuera devuelta y ser bautizado para poder ser o completar la conversión de Saulo, de Pablo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Ananías en ese miedo le dice, no, Señor, búscate a otro, de verdad, Señor, o sea, mira, yo te quiero mucho, pero Señor, busca a otro, a mí me va a matar, Señor? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos detenido porque pensamos que si hacemos eso, quién sabe cómo nos vaya? Que si hablamos con fulano o perengano, o que si le compartimos al jefe de la pandilla, o al que controla la zona, no sé, al líder de aquí de la zona, no, quién sabe cómo me vaya. Mejor me quedo calladito y no me le cruzo en el camino. Pero muchas veces el Señor te tiene a ti y a mí precisamente para ayudar en la conversión de esas personas.
que si no se han convertido quizás es porque nadie se ha atrevido a hablarles. Pero el Señor te dice, levántate y háblale. Levántate y ora por él. Y quizás, así como Ananías, te va a usar incluso para bautizarlo, qué sé yo. Pueden pasar muchísimas cosas. El miedo es, como dijimos, parte de nuestra naturaleza, pero Dios nos da su presencia, su palabra y su poder para vencerlo. Así como los personajes que acabamos de mencionar, como Moisés, Josué, David, Ananías, Elías, Gedeón, cualquiera de ellos, no se trata de no sentir miedo, porque todos sentimos miedo en un momento dado. Se trata más bien de que nosotros confiemos en Dios para que ese miedo sea hecho a un lado. Y que para que a pesar del miedo nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Lo que sea que Dios tenga para ti, para tu vida, lo hagas a pesar del miedo que puedas sentir. A pesar de que tú en ese momento puedas pensar, hasta aquí llegué. Hasta aquí. O sea, no va a haber más para mí. No importa. Confiar de tal manera en Dios que tú sepas que, aunque ese fuese el último día de tu vida, ese va a ser el día en que tu propósito en esta tierra se cumpla. Porque a veces pensamos que nuestro propósito es nada más mostrarnos como cristianos, decirle a la gente que somos cristianos, venir el domingo acá. Pero nuestro propósito, mi hermano, en Dios va mucho más allá. Es un propósito que trasciende y trasciende generaciones. Es un propósito que se cumple y a veces nosotros mismos en ese miedo detenemos o retardamos que se cumpla la promesa del Señor o el propósito del Señor. Voy a terminar con Romanos 8:18. Romanos. Hay que hablarle a esos de las motos que no corran tanto. Romanos 8:18. Cada vez que tu servidor pasa por un problema o enfrenta alguna situación difícil o siente que va a haber una pérdida por cualquier cosa o causa, o sea, que, híjole, va a pasar esto y tanto que estuvimos trabajando y esto se va a venir para atrás. Siempre el Señor me pone en la mente este versículo. ¿Ya lo tienen? Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No importa qué tan grande sea tu miedo, no importa qué tan difícil veas tú el objetivo, no importa que pienses que no la vas a hacer, siempre debes pensar que cualquier cosa que suceda o esté sucediendo en este momento no se compara con lo que vas a ver dentro de poco tiempo. No importa que en este momento estés o te sientas tú solo o desanimado o te sientas abandonado o como Elías digas, Señor, es que nada más quedo yo. No es cierto, no es verdad. A Dios nadie lo toma por sorpresa. Dios ya tiene preparado todo lo que viene adelante de ti. Y yo estoy seguro, así como dice esta palabra, estoy convencido de que no importa qué tan difícil e imposible parezca lo que estoy viviendo, lo que viene es muchísimo mayor. Porque, como dice aquí, la creación completa, la creación entera anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y tú eres hijo de Dios. Y la creación anhela que te levantes
te sobrepongas a ese miedo y te manifiestes como hijo del Altísimo. Amén y amén. Vamos, gloria a Dios por esto. Si vas a aplaudir, apláudele al Señor y apláudele con todo tu corazón. Vamos a terminar cantando una alabanza.